Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Yo quiero presentarles, en esta tarde tenemos a dos hermanas en Cristo, hermanas que yo pues las conozco desde hace mucho tiempo y quiero presentarlas porque ellas son mujeres que el Señor ha preparado tanto en la palabra como también en lo intelectual. Son dos licenciadas en psicología. Tenemos a la licenciada Mayra Rodas. Ella es psicóloga clínica y quiero invitarte y darte la oportunidad, Mayrita, para que des un breve saludo aquí para empezar con el tema. Buena tarde a todas las personas que nos sintonizan en esta tarde. Para mí es un privilegio de parte del Señor compartir. Tengo la convicción en mi corazón que todas las personas que venimos a esta tierra traemos un propósito en Dios. Y pues Él me ubicó en esta profesión para poder ser de bendición y ser un vaso de honra en sus manos. Así es que va a ser un gusto compartir con todas las personas que nos están ahora sintonizando en la red. Ok, gracias. Y también tenemos a la licenciada Mayra Zamora. Ella es una psicóloga en educación. Muy buenas tardes, Mayrita, bienvenida. También te doy la oportunidad para que des un saludo acá a las hermanas y hermanos, a todas las personas que nos están sintonizando en esta tarde lluviosa. Amén. Es una gran bendición para mí estar acá para compartir acerca de este tema. Es el Señor el que nos lleva a compartir de lo que Él mismo nos ha dado. La palabra dice que damos de gracia lo que de gracia hemos recibido y para eso estamos aquí y confiando en que el Señor está con nosotros. Gloria a Dios. Fíjate que yo quiero preguntar algo, ¿verdad? Para iniciar con el tema. Por favor, hermana licenciada Rodas, ¿podrías tú decirnos cuál es el propósito que tenemos nosotras para dar este tema? Para compartirlo. Muy bien. Muy bien. El propósito de compartir este tema, son muchos los propósitos, pero el principal es poder hacer prevención al abuso sexual, prevención a la violencia sexual, sabiendo que como seres humanos, ¿verdad? Todos aquellos actos que están provocados por la mano de cualquier persona van a lesionar, van a fragmentar habilidades y aún destrezas. El Señor anhela que nosotros desarrollemos para ser seres, yo diría, extraordinarios, porque en realidad ser hijas e hijos de Dios o llegar en un momento al conocimiento de Dios nos permite hacer proezas. Y esas proezas y esas maravillas son necesarias para poder mostrar, ¿verdad? Y conocer el amor de Dios. Entonces, el propósito realmente de poder hablar el día de hoy sobre el abuso sexual, yo creo que estoy mencionando el tema, es también llegar y dar esa información, como lo decía hermana Liseta al principio, correcta, la información correcta y la información que nos permita prevenir, y no solo prevenir, también si en algún momento el abuso se está dando o ya se ha dado, poder sanar y ser libres. Gloria a Dios, así es. Yo quisiera que por favor fuéramos a la palabra en Mateo 24, 12 y 13, porque es importante que nosotros, dice,
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y nos estamos dando cuenta que estamos viviendo en un tiempo donde realmente no podemos negar que la maldad ha cobrado dimensiones muy fuertes, ¿verdad? Y a veces inclusive yo platicando con personas que no son cristianas me dicen, es que ya no parecen seres humanos, ya parecen, perdónenlo en la expresión, pero así es, ya parecen peor que animales. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha maldad. El asunto está que cuando hay mucha maldad, tal vez aquellos que no están firmes en el Señor, fácilmente se enfrían, como lo dice aquí la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. Entonces, licenciada Zamora, ¿por qué hablar de este tema? ¿Por qué crees tú que tenemos que hablar? Es importante que hablemos de este tema. Sí, ya se ha mencionado parte de esto, ¿verdad? Pero definitivamente que, como se sabe por investigaciones y también al observar alrededor, el abuso sexual que sufren muchos niños es cometido por personas que están cerca, por personas de las cuales no se creería y tampoco se espera que cometan este tipo de hechos en contra de los niños. Entonces, es necesario que primero como hijos de Dios que somos, luego como madres, como padres, como educadores o como personas que estamos cumpliendo algún papel en cuanto a educar y tener que cuidar a los niños, nuestros ojos sean abiertos, que cumplamos nuestro papel como atalayas. El atalaya está puesto en un lugar alto que ve venir el peligro y tiene que avisar, tiene que dar aviso, hacer una acción para que no el enemigo no venga y cometa el hecho abusivo que quiere cometer. Además de eso, hay cifras en nuestro país. Si ustedes tienen acceso a entrar a la página del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, pueden ver las cifras de los niños, niñas que están siendo llevadas, incluso menores de 1 año, bebés de meses que están siendo llevados para exámenes porque se ha cometido algún tipo de abuso en contra de ellos. Entonces, esta es una realidad frente a la cual no podemos cerrar los ojos y tomar en cuenta que de todos nuestros actos el Señor nos va a demandar. Gloria a Dios. Sí, fíjate que el tema de hoy es cuidando nuestra herencia. Cuando nosotros vamos al Salmo 127, por favor, hermanas, busquemos el Salmo 127, el 3 y 4, porque tenemos que tomar conciencia de nuestra responsabilidad como padres. Lo que sucede ahora es que estamos afanados como padres en tantas cosas, porque sí, definitivamente la situación está difícil, pero muchas veces nos afanamos tanto por conseguir lo material que descuidamos lo que realmente Dios nos dio como una herencia. Y dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces, tenemos que tomar conciencia que yo lo considero así. Yo considero que los hijos es lo más grande, es lo más precioso, y es aquel papel nítido que nos da el Señor, y de nosotros depende qué vamos a escribir en él, o simplemente lo hacemos un nudito y que se quede todo arrugado. ¿Qué vamos a escribir en ese papel que representa cada uno de nuestros hijos? ¿Verdad? Entonces, yo he pensado que tenemos que, los hijos nacen tan tiernitos, va a llegar un momento en que realmente lo podemos soltar, pero ahorita se está soltando al niño desde bien pequeño, inclusive la exposición a todo lo que son redes sociales, a todo lo que son las computadoras, las tablets, por medio de esos aparatos
se está transmitiendo mucha información dañina, inclusive información sexual hacia el niño. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto y darnos cuenta de que la batalla está fuerte y que una de las cosas que nos tocan a nosotros es ser responsables ante Dios de lo que Él puso en nuestras manos. Es nuestra herencia, es un regalo que Dios nos dio. Entonces tenemos que tomarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque nuestros hijos hasta cierto punto van a tener que estar supervisados por nosotros. No pretendamos nosotros cambiarle la vida a los hijos de otras personas cuando es a nosotros el Señor nos ha dado a nuestros hijos y nos corresponde a nosotros como madres y como padres también cuidar, ¿verdad?, de qué información está entrando hacia ellos. Entonces, licenciada Zamora, tú nos podrías hablar respecto a qué es lo más importante para prevenir, para empezar esta enseñanza, para prevenir ese abuso sexual que nosotros estamos tratando de trasladar. Amén. Sí, quiero que pensemos que en esta ocasión nos vamos a dedicar más a la parte de cómo enseñarle a los niños. Lo que sucede con temas relacionados con la sexualidad es que muchas veces los padres o educadores no saben la manera cómo hablarle a los niños. Yo me he encontrado con muchos casos donde sienten que hablarle de estos temas a los niños es como abrirles la mente antes de tiempo. Pero esto depende de la perspectiva desde la cual lo miremos. Recordemos que cuando Dios terminó de hacer su creación, nosotros sabemos eso, ¿verdad? Cuando Dios terminó de hacer su creación, ¿qué fue lo que dijo? Alguien por ahí que lo conteste ahí en su casa. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Dice que Él vio y que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno. Era bueno, originalmente todo era bueno, ¿verdad? Entonces, la sexualidad es parte de lo que el Señor ha hecho en el ser humano como el diseño que Él desea para el ser humano. Claro que se ha desvirtuado precisamente desde que el pecado entró al mundo, pero eso no quiere decir que como padres, como educadores, no enseñemos a los niños. Algo muy importante es que si nosotros como padres, como madres, como educadores en el Señor, ¿verdad? Porque de eso estamos hablando, no asumimos nuestro papel de educar, alguien más lo va a hacer el Estado va a tomar ese papel y va a enseñar lo que el Estado quiere. Pero los padres, las madres no deben perder su papel, ¿verdad? En relación a los niños. Entonces quiero contarles que hoy nos vamos a basar en este material que ustedes pueden ver ahí en su pantalla que se llama Aprendiendo a Cuidarme. Este material fue diseñado por la Fundación Juvenfami y pues ahí está disponible. Más adelante vamos a dar información al respecto de esto, pero nos vamos a basar en este material que principalmente es educativo y preventivo. Entonces, cuando hablamos de prevenir el abuso sexual en contra de los niños y cómo hablarles a los niños y qué decirles, pues empezamos siempre con lo relacionado con cuidados generales. Esos cuidados, como por ejemplo, eso es tan espontáneo que los padres, madres, educadores lo hagan con los niños, y es decirles que no se vayan a lastimar, enseñarles qué cosas no deben tocar, no deben jugar con fuego, no deben jugar con cosas que los puedan lastimar. Esa enseñanza, curiosamente, es tan espontánea en los padres, en las madres, que ellos no necesitan ser educados para esto, ¿verdad? Es innato, es natural que papá y mamá enseñan este tipo de cuidados a los niños. Por ejemplo, no abrir la puerta a extraños, no compartir información personal o privada con extraños. Si alguien llama por teléfono y no se sabe quién es, no compartir información con los extraños. Cómo conducirse por la calle para evitar un accidente, para evitar perderse. Repito que esto es algo que naturalmente los padres enseñan a los hijos
y a eso le vamos a llamar cuidados generales, es decir, cómo el niño debe comportarse para que aún no estando papá o mamá, pues pueda estar seguro, ¿verdad? Alejado de esos daños que puede sufrir en su cuerpo, en su salud e incluso en su mente y corazón, ¿verdad? Pero nos referimos a cuidados generales al hablar de ese tipo de situaciones. Y luego vamos a hablar acerca de los cuidados personales. Cuando hablamos de cuidados personales, nos referimos a aquellos que también papá, mamá enseñan a los niños, o la abuelita o la tía o quien esté a cargo del cuidado de los niños, de la educación de los niños, y se refiere a esos cuidados referentes por ejemplo, a la higiene, ¿verdad? Debes cepillarte los dientes después de cada comida, debes alimentarte bien, bañarte, cuando enseñan cómo bañarse, cómo cepillarse, esos son los cuidados personales, ¿verdad? Que también papá y mamá no necesitan una instrucción específica para eso, porque por naturaleza lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos saben muy bien que el niño necesita ser educado en eso. Hay conciencia acerca de que el niño necesita ser educado en ese tipo de cuidados. Ahora, dentro de esto ya viene aquello que está más relacionado con la sexualidad, ¿verdad? Con la parte del cuerpo, o con esas partes del cuerpo humano que nosotros le vamos a llamar zonas privadas o partes privadas. Dentro de esos cuidados generales, papá y mamá le enseñan a los niños por ejemplo, a cómo tener la higiene en sus partes privadas, ¿verdad? Cuando van al baño, cómo limpiarse para evitar que se enfermen o para evitar algunos daños a su salud. Y entonces empezamos a hablar de las zonas privadas y comentábamos ayer con Mayra Rodas y con la pastora Lisette, comentábamos acerca de esos apodos que se le dicen a esas zonas privadas. Y allá en casa yo los invito a que se tomen unos segunditos para que piensen en qué nombres se le dicen a las zonas privadas, qué apodos. Yo les digo a los niños, a los niños les digo, a estas zonas privadas, las personas a veces sienten vergüenza de llamarles por su nombre y entonces les dicen apodos. A ver, ¿qué apodos conocemos de esas zonas privadas? Claro que aquí nos daría mucha vergüenza decirlos, pero sucede que ese es el común, esas palabras son las que comúnmente se les dicen a las zonas privadas y así se les enseña a los niños. Entonces, ¿qué les estamos enseñando a los niños y a esas zonas privadas en vez de decirles su nombre correcto? Le decimos apodos. A ver, ¿cuál es el metamensaje que les estamos enviando? A ver, pastora Lisette. Sí, yo creo que sería bueno que dijéramos esos apodos, porque si no, tenemos que quedar claros realmente. Decimos a la parte a la vagina, que es su nombre, vagina es su nombre correcto, y así tienen que aprenderlo los niños. Le decimos el miquito, es tu mico. Le decimos tu cookies, tu cuquita. Al del niño le decimos pajarito, le decimos tu pito. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos nos da vergüenza porque así recibimos la información equivocada. Pero yo creo que ya en el Señor, nosotros dice que somos nuevas criaturas. Tenemos que cambiar todas esas estructuras que venían mal diseñadas. Solamente eso quería. Gracias. Y precisamente la pastora Lisette menciona, ¿verdad? Nos da vergüenza. Y a ver, cuando Dios creó a Adán y Eva, no existía la vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que trae o lo que trajo vergüenza al ser humano? Precisamente el pecado. Es decir, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, esa vergüenza no es una semilla que sembró el Señor. Entonces tenemos que dejar esa pasada manera de vivir, dice la palabra, ¿verdad? Esa vieja vestidura y ponernos la nueva vestidura. Entonces empezamos en que debemos enseñarle a los niños
al hablar de sus zonas privadas los nombres correctos, ¿verdad? Así como son. En el caso de las niñas se llama vulva o vagina, ¿verdad? Los niños, si nosotros se los enseñamos sin vergüenza, sin nosotros sentir vergüenza, ¿verdad? Sin sentir pena, ellos lo van a aprender de manera natural, así como le llaman estómago a la parte que ya sabemos, o le llaman cejas a esto que yo me estoy señalando aquí, igual esas partes no tienen por qué tener alguna vergüenza, porque son parte de lo que Dios creó. Dios no puso nada malo en el cuerpo del ser humano. Y en el caso de las niñas también decimos que es una zona privada, la parte posterior del cuerpo, que es los glúteos o nalgas, ¿verdad? Que también tienen sus apodos. Y también el área del pecho. Así se los decimos a las niñas y niños, que esas son las zonas privadas o partes privadas de las niñas. Y en el caso de los varoncitos, las zonas privadas, les decimos, se llaman pene, testículos, y en la parte posterior están los glúteos o nalgas. Así se llaman, no hay vergüenza en eso. También les decimos que así como todas las demás partes del cuerpo tienen una función. A ver, papá, mamá, ustedes les enseñan a sus hijos, ¿verdad? Cuando son bebés, les dicen, a ver, unos ojitos, y los niños les hacen los ojitos, una boquita, y el niño les hace la boquita, y usted se siente feliz, se regocija su corazón, ¿verdad? Entonces, así con esa naturalidad, también debemos enseñarle los nombres correctos de las zonas privadas, y que esas zonas privadas tienen una función. A los niños les decimos, esas partes privadas Dios las hizo para que les sirvan al ser humano para algo, así como él. Y les preguntamos a los niños, ¿verdad? ¿Los ojos para qué sirven? Y depende de la edad que ellos tengan, dicen para ver, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Yo les digo, porque es gracioso, les digo, ¿para qué sirve el pelo? Y algunos, dependiendo la edad que tienen, ellos dicen, para vernos bonitos, otros dicen, para la gorra. Bueno, pero así como cada parte tiene una función, también las zonas privadas. ¿Qué hay de decirles a los niños? ¿Cómo decirle a los niños? Les decimos en el caso de las niñas, la vulva, pues por ahí sale la orina, ¿verdad? Cuando una niña va al baño, por ahí va a salir su orina, ¿verdad? Así de claro, así es. Y también la parte posterior les decimos allí en los glúteos o nalgas, allí está el ano, y por ahí se expulsan las heces o el popó, así les decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Y en el caso del pecho, les explicamos a los niños y niñas, cuando la niña crece y pues se hace mamá, entonces ya ese pecho les sirve para darle de mamar a sus hijitos, ¿verdad? Y le podemos dar algún ejemplo de alguna mamá por ahí que esté cerca para que nos pueda comprender. Repetimos que si nosotros decimos esto así como lo estoy diciendo yo y así lo hablamos, los niños así lo van a aprender. Si nosotros hablamos en doble sentido, el niño claramente, aunque no lo pueda explicar con sus palabras, el niño claramente está aprendiendo que aquí hay algo que hay que ocultar, que aquí hay algo morboso, algo malvado, que no hay que hablar de eso claramente. Y por supuesto que si oye a papá y a mamá hablar de esta manera, pues no se va a acercar a hablarle claramente a ustedes sus dudas cuando las tenga, sino que la va a buscar en otro lado, porque está aprendiendo en casa que de esto no se habla, aquí hay algo que esconder. Es decir, tenemos, decíamos al inicio, que abrir los ojos, ¿verdad? En el Señor, que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, dice la palabra. Y en el caso de los varones, a ver, yo les preguntaría a ustedes ahí, así como explicamos para qué sirven las zonas privadas en las niñas, a ver, ¿para qué sirven las zonas privadas en los niños? Tienen una función, todos lo sabemos. Hablemoslo, ¿verdad? Por el pene sale la orina o sale, pues es una palabra que yo creo que no está en el diccionario de la Real Academia, pero nosotros le decimos, por ahí sale el pipí, ¿verdad? Por ahí se orina, ¿verdad? Y en el caso de los glúteos o nalgas, también cuando un niño va al baño, por en medio, ¿verdad? Hay una parte que se llama ano y por ahí se expulsan las heces fecales. Desde muy pequeñitos les podemos hablar de esa manera.
¿verdad? Por supuesto, de manera adecuada, así con palabras sencillas, simples. Les pregunto solo para que ustedes piensen ahí en casa, si le habla usted así a su niño o a su niña, ¿está rompiendo con la inocencia de ese niño o con la inocencia de esa niña? ¿Está rompiendo con su inocencia? Si le está hablando de las partes del ser humano y para qué sirven, son cosas que el niño vive. ¿Sí? Así como le dice, usted le explica para qué sirve el estómago, para qué sirven los ojos, para qué sirve, pues esta también es otra parte del cuerpo humano. Entonces, estamos en esa parte de enseñarles acerca de sus zonas privadas, su nombre correcto y para qué sirven. Recalcamos aquí que si nosotros les decimos apodos a esas partes privadas, les estamos sin querer enseñando a los niños que pues no se puede hablar abiertamente de esto, ¿verdad? También les explicamos a los niños y niñas que esas zonas privadas tienen algo especial, es decir, por eso requieren higiene, al igual que todas las partes del cuerpo, pero estas tienen un tratamiento un poco distinto. ¿Por qué razón? Porque, más bien dicho, por eso es que se le viste de manera especial. Yo así se los explico a los niños, ¿verdad? Se usa una ropa especial en estas zonas privadas. Entonces les decimos, las manos las podemos enseñar, ¿verdad? A ver, enseñen las manos y los niños enseñan las manos. ¿Para qué sirven las manos? Y dicen para qué. A ver, los ojos los podemos enseñar. A ver, ¿para qué sirven? Y hagan unos ojitos. Y así, con cada parte del cuerpo. Y entonces las zonas privadas, esas tienen un cuidado especial. Y por eso es que se les pone una ropa que no usa otra parte del cuerpo. Por ejemplo, en el caso de las niñas usan una ropa que se llama bloomer, o como usted le diga, calzón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son privadas. Privado significa, les digo a los niños de manera sencilla, con palabras que puedan entender, privado significa que es solo para mí, que solo me pertenecen a mí. Solo yo las puedo ver. Con esto sé que les va a quedar una duda, pero la vamos a solventar más adelante. En este momento estamos explicando cómo les decimos a los niños que es privado, ¿verdad? Bueno, entonces, en el caso de las niñas también, cuando ya están más grandecitas, usan en la parte del pecho, pues una prenda que se llama top o que se llama brasier, ¿verdad? Otros le dicen sostén. ¿Por qué? Porque esas partes se visten de manera especial porque son privadas. No son como las manos que todos lo pueden ver. No, esas partes solamente yo las puedo ver. O sea, el niño, ¿verdad? El niño, solamente el niño las puede ver. Le pertenecen a él, son privadas. Y pues en el caso de los varones usan una prenda en sus zonas privadas que se llama, bueno, antes se llamaba calzoncillo, ahora le dicen, a ver, ¿cómo? Boxer. ¿Sí? Boxer. Sí, perdón, pero se me fue en este segundo. Se me fue la palabra. Entonces, el punto es que se visten de manera especial. Se llaman privadas porque nadie más las puede ver. No como las manos o los ojos o el pelo que lo arreglamos bonito para que lo miren. No, estas zonas son privadas y tienen cuidados especiales en cuanto a higiene. Hay que lavarlos a diario y vestirlos con estas prendas y solamente el niño las puede ver. Y cuando se va al baño, pues las va a tocar porque necesita limpiarse. Más adelante voy a ampliar esto porque sé que los niños pequeños pues son bañados y limpiados por el adulto, ¿verdad? Y ya lo vamos a ampliar. Bueno, aquí viene la parte que nos cuesta, ¿verdad? Y lo comprendemos porque por lo mismo, el pecado trajo vergüenza al ser humano. Y como se decía al inicio, en los últimos tiempos la palabra dice, se ha multiplicado el pecado y entonces se dejan de creer cosas, se tergiversan. La palabra dice, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Pero lo que sí es verdad es que una vez el niño desconozca de este tema, no les hablemos en casa de este tema, son más
más posibilidad de que puedan sufrir algún tipo de abuso. Esto está hacia la luz del día. No lo estoy diciendo yo, ni la pastora Lice, ni la licenciada Rodas. No, repito, vayamos a las estadísticas, veamos nuestro entorno, esos secretos de familia de los cuales jamás se hablan, pero sí se lloran, se sienten, ¿verdad? Entonces, pues ahí, en eso nos basamos para que pensemos lo importante que es de hablar de este tema. Entonces, vamos ahora con lo que los niños y niñas no deben permitir que les hagan. También aquí dejo, con esto, dejo un tema en el tintero, ¿verdad? Oigan lo que estoy diciendo. Vamos a entrar en este momento lo que les enseñamos a los niños que no deben permitir que les hagan, pero dejo un tema en el tintero que voy a abordar más adelante. Lo que los niños y niñas no deben permitir que les hagan, miren, todos sabemos que los niños son crédulos. Los niños sencillamente son inocentes, son de veras, su mente es maravillosa. Ellos pueden creer que un lápiz puede volar y que una tapita se puede convertir en una nave espacial y la hacen volar, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, el niño no puede imaginar un tipo de maldad como esta, ni porque se las contemos, no lo pueden imaginar. Por eso es tan importante que, entre otras cosas, les hablemos de esto con claridad, con palabras sencillas, sin ofender su inocencia, pero sí con claridad. Y pues les puedo decir, con base a la experiencia y mis hermanas que están aquí compartiendo el tema esta tarde, también, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que cuando les hablamos a los niños en buen tiempo, cuando es la persona adecuada, en este caso papá o mamá, ¿verdad? O quien está a cargo del cuidado del niño, y cuando sobre todo, además del amor humano, está el amor de Dios en el corazón y la alianza del Señor, les vamos a hablar con las palabras adecuadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué no deben permitir los niños que les hagan? Los niños y niñas no deben permitir que les besen en la boca. También aquí hay algo que en ocasiones se vuelve así como que da duda, ¿verdad? Pero los niños y niños no deben permitir que los besen en la boca. Hay papás, mamás que por el mismo amor que tienen y su forma de expresarse les dan besitos así de piquito en la boca. ¿Qué sucede, mis amados y mis amadas? Lo que sucede es que el niño debe aprender a diferenciar qué caricias son las que puede aceptar y cuáles no puede aceptar. Y aunque el abusador tiene malas intenciones, generalmente es muy cercano al niño o niña y entonces puede aprovecharse de que el niño está acostumbrado a recibir ese besito de piquito en la boca como muestra de afecto porque lo recibe de papá o mamá y puede aprovecharse de eso y él hacerlo, pero con otra intención. Aparte de eso, nosotros le explicamos a los niños que los microbios, los virus, aparte del que está circundando, ¿verdad? En general estamos hablando, los microbios, los virus, las bacterias de un adulto son muy fuertes y el niño aquí, si se le puede pegar algo, puede ser que enferme. Y no estamos diciendo nada exagerado, estamos diciendo la verdad. Entonces, pues no deben permitir que los besen en la boca, no deben permitir que los besen en cualquier parte del cuerpo, por ejemplo, en la mejilla, en la mano, donde sea, pero si a ellos no les gusta, no, ¿verdad? También yo sé que en esto hay mucho que ampliar porque somos una cultura de mucha expresividad, ¿verdad? Y física, incluso damos fácilmente un abrazo, damos fácilmente un beso. Sin embargo, el niño debe aprender que si a él no le gusta, si se siente mal, puede decir no, debe decir no. Volvemos al punto. Usted, padre de familia, madre de familia, usted lo hace con amor, con respeto, no hay ninguna malicia.
pero el abusador sí tiene malicia. Y si el niño es obligado, es enseñado a que debe recibir esas caricias, aunque no le gusten, se va a confundir, ¿verdad? Porque es una persona cercana, es una persona que tiene autoridad sobre él, que es familiar, ¿verdad? Y entonces él crece pensando que debe aceptar las caricias aunque a él no le hagan sentir bien. También el niño, y así, pastora. Fíjate que yo quisiera, entró una, bueno, mejor vamos a dejar las preguntas para de último, pero para la gloria y honra del Señor se está reportando bastante, están bastantes hermanas y hermanos conectados, ¿verdad? Pero ahorita que está tocando eso, no permitir que se besen la boca. Yo tengo el conocimiento de que hay partes erógenas, ¿le llaman ustedes? ¿Sí? Así es. ¿Verdad? Y que una de esas partes erógenas del ser humano son las orejas, la boca, ¿verdad? Entonces hay una parte de la Biblia donde se nos dice que no despertamos el amor antes de tiempo. Yo creo que en lo espiritual, ¿verdad? Muchas veces dicen, es que tan precoz esa niña, pero esa niña posiblemente ya le fue trastocado esa área. Ya le besaron las orejas, ya sintió esa sensación agradable, de placer definitivamente. Y en los labios también. Entonces no es nada más de que, porque no le gusta, no, es que son zonas que de alguna manera son receptores que podemos abrir antes. Por eso es que la Biblia es preciosa, me dice, no despierten el amor antes de tiempo. ¿Por qué? Porque todo, dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Entonces no sé qué podrías decirme de eso. Claro que sí, ¿verdad? Son zonas que son sensibles a tener sensaciones y entonces agregamos aquí otro punto, que como seres humanos no nos gusta, por ejemplo, acercar la mano al fuego porque esa sensación la vamos a evitar, quien está, digamos, normal. Pero evitamos lo que es desagradable, lo que es doloroso. ¿Y qué hacemos con lo que es agradable? ¿Qué hacemos? Lo buscamos, lo permitimos, nos gusta, eso es natural en el ser humano. Entonces, por eso decíamos, ¿verdad? El hecho de que el niño sienta ese beso de piquito y que él lo está interpretando, lo está aprendiendo como una muestra de amor, de afecto, pues si es de alguien, del papá, de la mamá, aparte de los gérmenes, que también es cierto. Pero ¿cómo el niño va a diferenciar que se acerque a alguien malintencionado y le diga, yo te hago esto porque te quiero? ¿Sí? Es un engaño que usa el abusador, de lo cual ya vamos a hablar, sus medios, ya lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Pero sí, definitivamente hay partes del cuerpo que responden a sensaciones de manera, o a estímulos de manera natural, ¿verdad? Muy bien, otra cosa que los niños no deben permitir que les hagan, pero que somos los adultos los que debemos enseñar, porque el niño no nació sabiendo eso, es que los toquen en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, en sus zonas privadas, ya sea por debajo de la ropa o por encima de la ropa. No deben permitir que les toquen sus zonas privadas. Algunas personas dicen, al comentar algún abuso, dicen, pero es que no fue mucho porque apenas que la tocaba. No pasó a más. Más adelante vamos a ampliarnos en eso, pero aquí el punto es lo que no deben permitir que les hagan, ¿verdad? Ni que no los toquen en sus zonas privadas por debajo de la ropa, ni por encima de su ropa, o en cualquier otra parte de su cuerpo, de manera que ellos se sientan mal. Yo, como psicólogas, como pastora, en el caso de la pastora Lisette, sabemos muchos casos. Yo sé del caso de una niña que, ¿qué hacía el abusador? El abusador, oigan lo que les voy a decir, entre comillas, solo le besaba aquí y le pasaba la barba. Ella tenía 5 años y él era un adulto y cuando lo hacía tenía a su niñito de casi la misma edad que la niña haciéndolo, ¿verdad? Entonces, eso es abuso. No le tocó sus zonas privadas,
pero estaba abusando de ella. Y eso el niño lo percibe, aunque no lo pueda explicar, ¿verdad? Y le causa un impacto en su cuerpo, en su alma pues en todo su ser, ¿verdad? Pero ahorita estamos en la parte de lo que no deben permitir que les hagan, por eso no profundizo en lo demás. Amén. También los niños no deben permitir que otra persona les quiera enseñar sus zonas privadas. Para trastornos mentales y abusos sexuales hay una gran variedad de perversiones. Entonces hay personas que abusan de los niños y vuelvo a repetir entre comillas, no los tocan, les enseñan sus zonas privadas y en eso el abusador es lo que siente placer. Pero un niño, eso es violentar, violentar la mente de un niño, es quebrar la mente de un niño. Y entonces, pues no deben permitir que les muestren sus zonas privadas y aquí entra otro punto, mis amados. Hay padres que se bañan desnudos con sus hijos y yo sé que este tema pues genera quizás controversia, pero hay padres que se bañan desnudos con sus hijos y dicen es que es normal, natural. Yo solo quiero dejarle esto en mente. ¿Cómo el niño va a diferenciar cuando pues es papá o mamá quien le muestra sus zonas privadas y cuando es otra persona que generalmente no va a usar la violencia, generalmente no va a golpear al niño y decirle te voy a matar? No, usan el engaño, la sutileza, hasta en ocasiones los engañan diciéndoles que les hacen eso porque los aman, porque los quieren y generalmente es una persona cercana. Entonces, para que el niño pueda diferenciar entre otras cosas, pues no es recomendable que papá y mamá se bañen mostrando sus zonas privadas a los niños. También otra cuestión es que tampoco deben permitir los niños y niñas que alguien, no importa quién, les muestre, yo les digo toda la amplia gama que hay, ¿verdad? Fotografías, imágenes en el celular, imágenes en el computador, una revista, tarjetas, cualquier otro medio que les muestren imágenes de personas que están desnudas, ¿verdad? Tampoco deben permitir que les hagan ninguna de estas cosas. Tampoco deben permitir que alguna persona se quede para verlos cuando ellos están desnudos, por ejemplo, cuando se están bañando o cuando pues están cambiando, ¿verdad? Por esto es tan importante que sea papá o mamá o la persona que está a cargo del niño que les hable de esto a los chiquitos o a los chicos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque aquí, por ejemplo, papá y mamá se van a ampliar, ¿verdad? Solamente puede hacerlo, por ejemplo, tu abuelita cuando te está bañando, o solamente lo puede hacer la chica que nos ayuda para cuidarte. O sea, pues deben ser muy específicos quienes están autorizados, pero también explicarles que cuando le laven sus zonas privadas o les ayuden a bañarse, porque quizás están pequeños, ¿cómo lo van a hacer? Y ser muy específicos, por ejemplo, te van a pasar el jabón, te van a pasar la esponja, pero no va a suceder que te van a estar sobando, por ejemplo, o acariciando tus zonas privadas. Repito, por eso es tan importante que lo digan papá, mamá o quien está a cargo de la educación del niño, porque pueden ser muy específicos de quiénes sí están autorizados y la manera como los van a ayudar. Por ejemplo, ahora, pues sabemos todos por la situación que vivimos que los niñitos no están yendo a los centros educativos, pero cuando esto sí sucedía, o cuando esto vuelva a pasar, las maestras de preprimaria llevan a los niños al baño, los ayudan a limpiarse si tuvieron algún accidente. Todo eso se les explica claramente quienes sí están autorizados para ayudarlos en su higiene. También los niños y niñas no deben quitarse la ropa o dejar que alguien los fotografíe sin su ropa o con ropa interior,
o solo cuando tienen ropa interior. No deben permitir que alguien los fotografíe, ¿verdad? Es parte, como les digo, para perversiones, pues hay variedad. Entonces tenemos que, pues, hablar de esto. Y por último, por penúltimo, no tener juegos donde les quiten la ropa o que les pidan que se quiten la ropa. Y ahora sí, en esta parte de lo que los niños y niñas no deben permitir que les hagan, nosotros les hablamos a los niños. Tampoco deben permitir los niños que les metan ninguna cosa en sus zonas privadas. Ninguna cosa. Por ejemplo, esto suena grotesco, pero como adultos que somos es necesario que lo mencionemos. Por ejemplo, no deben permitir que les pongan, que les metan en sus zonas privadas algún lápiz, algún marcador, por ejemplo, un dedo. Tampoco deben permitir que, por ejemplo, un hombre quiera meter su pene en la boca de un niño o niña, ¿verdad? Sé que es muy, muy difícil hablar de esto, pero por eso, ¿verdad? Es que también debemos pedir la guianza del Señor, la gracia del Señor. Porque no todo el tiempo los niños están bajo su cuidado. Y bueno, aquí menciono otro elemento. Aunque si, por ejemplo, usted como madre tiene la oportunidad de estar todo el tiempo en casa, ¿verdad? Que en nuestro medio ya son menos los casos de madres que pueden estar todo el tiempo con los niños en casa. Pero digamos que usted sí tiene esa ventaja. Conocemos casos de niños que fueron abusados cerrando la puerta, porque la persona era de confianza y se los llevó al otro lado de la puerta porque los iba a cuidar y porque iba a jugar con ellos. Y esto pasó en 2 minutos, en 1 minuto. Entonces, no todo el tiempo podemos estar con el niño de la mano. Y otro elemento que queremos aquí agregar es que tanto niñas como niños deben aprender acerca de esto. Es un mito que solamente las niñas son abusadas. No, eso no es cierto. También los varoncitos. Porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, no está haciendo esas diferenciaciones, ¿verdad? Definitivamente no las hace, pero estamos con esta parte de lo que los niños y niñas no deben permitir que les hagan. Y antes de dejarle el tiempo a la licenciada Rodas, solamente quiero recalcar que los niños esto no lo van a aprender solos. No, esto no es como que van aprendiendo a caminar y que no, esto se los tenemos que enseñar. Y repito lo que dije casi al inicio, la escuela no es la encargada, mis amados. El colegio no es el encargado, el Estado no es el encargado de enseñar esto. ¿A quién puso? Bajo el cuidado de quién están los niños. ¿Quién representa a Dios Padre en esta tierra? Amén. ¿Verdad? Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos llene de gracia y que sean abiertos nuestros ojos. Le dejo para la siguiente parte el tiempo de la licenciada Rodas. Amén. Solo quiero darle las gracias a los hermanos que nos están sintonizando, Auri de Marroquín, Helen Rocío Divas, Juan Pablo Oliva, Connie Miranda, Sara Luarca, Carolina Togual, Rocío Lima Antillón, Mafer Vázquez, Sara López, Ruth Delgado, Claudia Alegría, Leti Sánchez. Bueno, hay un montón, yo creo que si sigo, Leti Carrera, Elizabeth Carrillo, hay muchas, ¿verdad? Y muchas gracias por estar acá. Yo sé que el Señor de alguna manera nos está preparando a todas las que están en este momento sintonizándonos para que nosotros podamos ser útiles en ese llamado que el Señor nos hizo como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a darle lugar a la licenciada Rodas, ¿verdad? Para que ella pues nos pueda ampliar o profundizar cómo es un abusador, o mejor dicho, darnos el perfil de un abusador.
Gracias. Pues antes de tocar el tema, quisiera decir que las niñas, ¿verdad? Los niños están más expuestos al abuso por su edad. Porque, pueden defenderse menos y son más dependientes de las personas adultas. Además, la sociedad los ha concebido como débiles y se educa a los niños para obedecer, para callar y para no desafiar a los adultos. Eso es importante decirlo, porque hay varios tipos de abuso contra la niñez, y el abuso sexual, el abuso físico, el abuso psicológico y el emocional tienen sus impactos, y ninguno es menos complicado. Cualquier tipo de abuso va a dejar secuelas y las va a dejar impregnadas en el alma del niño. Entonces, es importante también que consideremos cómo educamos, ¿verdad?, a los niños, porque propiciamos todo el ambiente para que la persona agresora venga y cometa cualquier tipo de abuso. Es importante decir entonces en el perfil, ¿verdad?, de las personas abusadoras. Solamente algo. O sea que de alguna manera como que nosotros, al no darle la importancia, al no preparar al niño, lo estamos exponiendo. Que el abusador, que cuando el abusador venga, va a encontrar el lugar ya propicio para hacer las cosas. ¿Así es? Exactamente. Un ejemplo, cuando llegamos a visitar a una persona o alguna persona nos visita, los niños se presentan y el niño o la niña no quiere saludar porque no quiere saludar, ¿verdad? Y entonces le decimos, salude, salude, y dale un beso, dale un abrazo. Y era lo que Mayra Zamora comentaba, ¿verdad? Entonces, el niño va a obedecer, pero si esta persona fuera un agresor, lo estamos exponiendo. Entonces, es importante el decir no, se establece desde la temprana infancia. Y es importante. Sí. Fíjate que una de las cosas, este tema lo vamos a tratar aparte, después de que toquemos el tema con las licenciadas, un programa adicional, especial, va a ser tratado en lo que es lo espiritual, las repercusiones espirituales que tienen y los espíritus que se mueven en esas situaciones, porque se da, ¿verdad? Entonces, sí es importante que nosotros entendamos que muchas cosas que le han pasado a personas adultas, estoy hablando de personas de todas las edades, incluyendo personas de hasta 80 años que se ministran y que es por primera vez en su vida sacan lo que tal vez sufrieron cuando tenían 5 o 6 años, ¿me entiendes? Entonces, esto trae un daño bien fuerte. Entonces, yo sí creo que parte de lo que tú dices, educamos a los niños para que no puedan decir no. Y aún a veces como chiste, lo hacemos entre ya personas adultas y decimos, es que no aprendí a decir no. Y es que por no poder, porque como no aprendí a decir no, por eso tengo un montón de niños. Muchas veces lo hacemos en son de broma, pero no, es que es una realidad, que no nos enseñaron a decir no. No me gusta, no me parece, no me conviene. Así es. Gracias. El abuso sexual fragmenta esa habilidad para poner un alto y un límite, el decir no. Entonces, cuando a mí me cuesta decir no, algo pasó, algo ocurrió. Voy a hablar entonces de quién puede ser el agresor. Es importante decir que los agresores o las agresoras, porque hay agresoras también. Sí, se dan relaciones de parentesco y autoridad. O sea, no es cualquier gente. Va a haber un parentesco y va a haber una autoridad para que pueda propiciarse el abuso. ¿Quiénes pueden ser? Los papás, los abuelos, los tíos, los padrastros, los amigos, las amigas, las que llegan siempre a la casa, ¿verdad? A tomar el café, que se toman el tiempo y estamos viendo algún programa en la televisión. Pueden ser maestras también, pueden ser maestros, médicos o médicas. Entonces, el comportamiento sexual de las personas agresoras puede ser directo. Al decir directo me refiero a caricias, a tocamientos en órganos genitales, que ya Mayra lo mencionaba,
a la penetración anal, a la vaginal o a la oral. Y el indirecto es mostrar los genitales, es decir, no toco al niño, pero le muestro mis genitales. Me quito la ropa, ¿verdad? Me saco, pues sí, expongo mi pene o mi vagina, le enseño pornografía, este también es un abuso indirecto. Amén. Porque en la reacción del niño, el agresor se siente estimulado, ¿verdad? Eso en psicología tiene un nombre, ¿verdad? Porque es un trastorno. También observar maliciosamente al niño, lo mencionaba Mayra cuando va al baño, ¿verdad? Si se quedan observándolo, aún en eso es importante que cuando el niño comienza a ir al baño, se le dé ¿cómo decirlo? Ahorita se me fue la palabra, pero se le dé al niño esa intimidad. ¿Por qué estamos vigilando al niño? Cuando está en el baño, pues hace popis y que avise, pues hace pipí y que avise, pero eso también debemos considerarlo, también cuando se está bañando, ¿verdad? Ver al niño y estar ahí cuando se está bañando, no le va a pasar nada si él ya es independiente, entonces se le debe permitir que él tenga su privacidad, se le debe educar a eso y no perseguirlos, ¿verdad? Como que algo va a ocurrir, porque todo esto es el ambiente propicio para los agresores. La agresión, el agresor, ¿verdad? Va a poder tener relaciones, o el abuso, perdón, va a ejercer abuso en una relación de poder. Eso quiere decir que las personas agresoras utilizan el poder que poseen sobre la víctima, o sobre la niña o sobre el niño, para lograr lo que desea. La niña o el niño, entonces, en esta relación de poder y autoridad se va a ver incapacitado y entonces no va a poder detener este abuso. La persona, ¿verdad? El niño o la niña es traicionada o es traicionado por el adulto, de quien espera recibir derecho al cariño y a la protección. Y ahí vienen entonces los impactos que en su momento la pastora mencionaba hace un momento que vamos a platicar. No voy a decir los conceptos, pero cuando hablamos del abuso, hablamos del incesto, hablamos de la perspectiva legal de algunos delitos sexuales como el incesto, como la violación, y el abuso como el comportamiento de una persona que tiene más poder que la otra persona y lo usa para lesionar los derechos de las personas menores de edad. Me voy a ir ahorita a mencionar datos sobre el abuso sexual intrafamiliar, porque pues sí, recuerden que si el agresor tiene autoridad, ¿verdad? Y está en el contexto de la niña o el niño, va a tener todo el ámbito para poder abusar. Entonces, según los estudios, ninguna de las víctimas que habló de haber vivido un abuso sexual mintió acerca del abuso, ni lo inventó. Es decir, la niñez no tiene la capacidad cognitiva, mental, para mentir. No tiene la capacidad de inventar una historia. Y eso es importante porque cuando una niña y un niño habla, si por ejemplo, menciona que fue el papá, la mamá golpea, pega y le dice, ¿cómo dices eso de tu papá? Eso no es cierto. O fue mi abuelo, o fue mi tío. Entonces, no pueden mentir, no tienen la capacidad para mentir. Y es importante que lo tengamos claro, porque ese es el otro ámbito. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad. Bendiciones, amadas hermanas, soy pastora Lisette Pineda. Yo quiero invitarte a que te unas a nosotros en nuestro servicio virtual de Mujeres conforme al corazón de Dios. Juntas aprenderemos a través de la palabra del Señor cuál es la perfecta voluntad de Él para que el propósito de Él en nuestra vida se cumpla. Te espero. Cristo eres tú, la
Porque el hogar no se gobierna con temor. Bueno, nada se gobierna con temor. Es más, dice la Biblia que el perfecto amor es el amor en Cristo. Yo te quiero sugerir en esta mañana, pregúntale a tu esposa: mi amor, cuando yo regreso a la casa, ¿se contenta tu corazón o se te hace un hoyo en el estómago el saber que yo ya vine? Porque hasta el chucho se va a meter abajo de la pila, hermano. ¿Verdad que suena risa? Pregúnteselo y se va a encontrar con grandes sorpresas en su casa. ¿Para qué? Para edificar, para quitar. Si es así, sí, mi amor, la verdad es que cuando vos venís a mí se me hace un hoyo en el estómago, y peor si no he preparado la cena, yo ya siento que me va a caer camorra. Y los patojos, mira, mi patojo tiembla y se va mejor a esconder al cuarto, porque ahí viene él. Uno dijera: qué enojado. No, orgulloso, porque una de las características del orgullo es que infunde temor, porque todo lo tiene que lograr. Sojuzgando, que era una de las cualidades en Génesis.